Bienvenidos a todos, soy Ruth García de la carrera de Administración de Empresas de la Universidad de la Integración de las Américas, más conocidas por sus siglas UNIDA. El día de hoy les venimos a traer información con respecto a cuál fue el impacto de esta pandemia para el pago del impuesto al valor agregado IVA, enfocándonos en el sector turístico. Para recabar información, en compañía de mis compañeros, estuvimos realizando entrevistas a diferentes empresas del rubro mencionado. Antes de mencionar con respecto a cuáles fueron los resultados obtenidos, le estaré dejando con algunos compañeros que le darán una breve explicación sobre el tema en cuestión a fin de comprender cuál fue el comportamiento del IVA durante el año 2019 y 2020. Soy Mercedes Fernández y le estaré dando una pequeña reseña acerca del trabajo. La pandemia del COVID-19 sacudió al mundo entero, exigiendo la inmediata intervención por parte del gobierno y sus instituciones. Cabe destacar la importancia de la buena planificación y el uso correcto del presupuesto de la nación. En nuestro país, los impuestos tuvieron pequeñas variaciones en relación a los años normales. Por ende, en el presente trabajo se busca comparar el impacto negativo que tuvo la pandemia en relación al IVA, al impuesto al valor agregado, específicamente en el sector turístico. Soy Emerson Gaete y le estaré hablando sobre el impuesto valor agregado del año 2019 y 2020. La recaudación del impuesto valor agregado en el año 2020 fue un total de 7,53 billones, según el informe proporcionado por la Subsecretaría de Estado de Tributación. Presenta una caída de 1,1% en comparación al periodo 2019, cuando total recaudado alcanzó 7,61 billones. A continuación, mi compañero Alejandro López le estará disertando sobre las medidas fiscales adoptadas en Paraguay durante la pandemia COVID-19. Soy Alejandro López, estudiante de la carrera de Administración de Empresas. Les platicaré de las medidas fiscales adoptadas por Paraguay. Como todos sabemos, la pandemia ha dejado varios puntos importantes que resaltar. Punto número 1, la crisis sanitaria. Falta de insumos, falta de medicamentos, equipamientos en los hospitales. También un alto nivel de contagios y muertes. Por otro lado, también tenemos la crisis económica. Desempleados, cierre de empresas. Todo esto se lleva a través de las medidas adoptadas por el gobierno paraguayo para así evitar la propagación del COVID-19. Mi nombre es Nazarena Fernández y a continuación procederemos a contarles un poco más de lo que fue el impacto del COVID-19 sobre el sector turístico en Paraguay, más precisamente sobre los impuestos. Como bien sabemos, una de las primeras medidas que tomó el Estado paraguayo ante dicha enfermedad fue el cierre de fronteras. Esto afectó sumamente a los vuelos, que se vieron paralizados por mucho tiempo. Ante esto, la Subsecretaría de Estado y Tributación tomó una serie de implementaciones a fin de favorecer a dichas instituciones turísticas. Entre ellas podemos mencionar la aplicación del 10% del IVA al 50% de los ingresos de dichas instituciones turísticas, además de extender los plazos de pago. Continuando lo dicho por la compañera, la Secretaría Nacional de Turismo, Senatur, cerró el año 2020 con la reactivación del 35% del turismo interno, así como también la capacitación de más de 580.000 nuevos trabajadores en la aplicación de protocolos sanitarios, la formalización de 334 nuevos prestadores de servicios y el lanzamiento de una campaña para la atracción de turistas. Debido a la pandemia, en el año 2020 se tuvieron que parar las actividades de abril a octubre, lo que ocasionó una pérdida de más de 388 millones de dólares, lo que equivale al menos 79% de ingresos de divisas del país. Por esta situación, el sector público y privado se alió de manera a implementar estrategias y reactivar el sector. Estas estrategias fueron de marketing, de apoyo al turista,
de capacitación al visitante y además la estrategia de lanzamiento del turismo naranja. Les había mencionado al principio de este video, para la elaboración de este trabajo estuvimos realizando entrevistas a través de las redes sociales, utilizándolos como un medio para la comunicación directa con estas empresas. La empresa 1 mencionó que desde abril del 2020 hasta la fecha mayo 2021 han generado nula facturación, es decir, que no han aportado nada al fisco a causa del paro de las actividades. Para amortiguar la situación, decidieron reinventarse e incursionar en otros sectores para poder mantener los puestos que de todos modos de 12 personal solo quedaron 4. En cuanto a las secuelas que han quedado, ellos mencionaron que no solamente fue la falta del cumplimiento de las obligaciones tributarias, sino también que había deudas con el banco y muchos contratos que no pudieron ser cumplidos en su totalidad. Además, destacaron que no obtuvieron ningún beneficio con respecto a los cambios realizados por la SED, ya que por palabras propiamente dichas por el entrevistado, él mencionó que cuando no hay movimiento, ningún descuento y ningún impuesto tiene sentido. Por otra parte, la empresa 2 mencionó que no sintieron un gran impacto, ya que antes de la pandemia no manejaban una alta facturación, ya que es una empresa pequeña y no muy antigua en el mercado. Por lo tanto, no manejaban un volumen alto de ventas. En cuanto a las secuelas más importantes que la empresa se encontró fue la disminución de las ventas, pero para amortiguar esa situación decidieron reducir lo más posible sus costos. Sobre los beneficios otorgados por la Subsecretaría de Tributación, la empresa expresó que realmente no ha notado ningún beneficio a causa de la nula facturación. Según la empresa 3, una organización sólida y bien formada relata que el 2019 fue un año beneficioso, ya que generaron buenos ingresos, pero el golpe que los sacudió fue la del 2020, ya que les tomó de sorpresa e imposibilitó el pago del 80% del salario de sus colaboradores. Estas circunstancias los llevó a cerrar momentáneamente su empresa, ya que el turismo era casi nulo en el país. Para amortiguar esta situación, decidieron implementar nuevas estrategias que incluían la reducción de sus costos. En pocas palabras, el entrevistado nos decía que el 2021 es como el 2020, pero con un aire del 2019. Además, resaltó que uno de los mayores daños que causó esta pandemia también fue la reducción de su personal. En cuanto a la experiencia de la empresa 4, destacaron que la organización llegó a su auge en el 2019 teniendo muy buenas ventas y estaban al día con el pago de sus obligaciones tributarias. Lo que más los afectó del 2020 fue la poca venta de sus servicios, causando que no emitieran facturas. En lo que va del 2021, de todos modos, en el 2021 se están recuperando poco a poco, cobrando lo mínimo posible y siguiendo sin declarar algunas cosas por la falta de emisión de las facturas. Sobre las secuelas más importantes que dejó esta pandemia, la empresa mencionó que fue el miedo excesivo que tenían las personas al viajar o el cuidado que debían de tener, lo que hacía que la diversión de los viajes se perdiera. A modo de amortiguar esta problemática, decidieron reducir sus costos lo mínimo posible, como ya lo había mencionado anteriormente. Sobre los cambios implementados por la SED, ambas empresas, tanto la número 3 como la número 4, mencionaron que no se vieron realmente beneficiadas a causa del paro de las actividades. Buenas, me llamo Alejandro Ramos y le estaré explicando sobre la empresa 5, 6 y 7 y lo que le afectó el COVID-19. Para la empresa 5 tiene una peculiaridad la cual la determina porque la empresa 5 cuenta con una estancia propia, la cual utiliza como un centro de culturas y también como de turismo para las personas, las cuales ellos obtienen por una lista de espera, los cuales ellos determinan quién ingresa y quién no ingresa a la estancia, lo cual hace que tenga clientes fijos de la empresa, lo cual lo hace un poco diferente a la otra empresa, ya que esta empresa no tuvo inconvenientes con el tema COVID-19, lo cual lo hace una economía estable dentro de la empresa. También determina que la empresa no se dedica exactamente al turismo, también se dedica a la exportación de carne, también como al ganado.
En cuanto a la nueva ley de tributación, no afectó tanto a la empresa, ya que esta empresa no se dedica exactamente al turismo. Así que esta nueva ley no le afectó demasiado como ellos esperaban. Para la empresa 6 sí hubo un cambio importante respecto al COVID-19, ya que la empresa llegó a su auge de ventas en el 2019. En cambio, cuando llegó el COVID en el 2020, a finales de 2019, esta empresa tuvo un declive en cuanto a las ventas, los cuales le llevó a reducir su precio en el año 2021 para poder vender algunos de los productos o servicios que ellos poseen. Lo más difícil para esta empresa fue llegar al punto de despedir a sus empleados o colaboradores por el tema de que ya no podían sostener los salarios de los mismos, ya que en el año 2020 no había ventas para poder cubrir estos gastos, los cuales en el año 2021, con un sabor a 2019, tuvieron que reducir sus precios al mínimo, teniendo así un problema de emisión de facturas por el tema de que no alcanzaba el mínimo para la emisión. Para la empresa 7 tenemos un caso similar en el cual define que en el 2019 tuvo un auge de ventas de todos sus viajes, teniendo un declive considerable en el 2020 a causa del COVID-19. Este también determina que el despido masivo de sus colaboradores tuvo una influencia muy grande dentro de la empresa, ya que se quedaron con 7 personales de los 19 que ya poseían. Esto también define la falta de compra de los usuarios de este servicio por el miedo a poder viajar en el 2021, lo cual hace que las ventas no sean normales de como era en el 2019. La empresa en sí define que el 2021 es un año que el cual va progresando, pero tampoco no hay tantas ventas como ellos esperaban que había. A modo de cierre, podemos decir que este trabajo nos brindó una mayor noción o un panorama general de lo que sucedió con las empresas del rubro turístico en Paraguay a raíz de la pandemia y básicamente también nos presentó las alternativas de solución que escogieron cada una para poder subsistir en el mercado. No obstante, podemos decir que la Subsecretaría de Estado y Tributación brindó alternativas para que pudieran hacer frente a sus obligaciones tributarias de la manera más idónea, por así decirlo. Y básicamente apreciamos de ese trabajo la posibilidad de comparar el IVA con otros años laborales, como fueron el 2019 o el 2020, lo cual nos permitió tener una mayor absorción de los conceptos.